Buenas tardes, vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde en Asociación Espírita Génesis 2000. Iniciaremos con la oración. Hoy es miércoles 29 de mayo del año 2024. Rogamos al Señor, Dios omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error, y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Segundo, pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia y la santidad del mandato que les ha sido confiado desde la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista, vele sobre nosotros. Que así sea. El día miércoles estamos leyendo el libro Caídas y Ascensión, dictado por el espíritu Víctor Hugo al medium Divaldo Pereira Franco. Hoy nos toca el numeral 5. El crimen es ejecutado con furia bestial. El sacerdote, que fue informado de la anticipación de los proyectos criminales, recibió a Santiago Flor con simpatía y manifestación de agrado. Desde hacía algún tiempo no tenía oportunidad de un diálogo fraterno con el tunante, aguardando ser procurado lo que ahora sucedía casi inesperadamente. No lo escuchó en confesión, por cuanto el joven solo deseaba un consejo más directo en torno del conflicto que lo asaltó en aquellos 2 últimos días. Ocultando con mucho cuidado la relación impropia con la diabólica mujer, se presentó al sacerdote interesado en su narración de la versión que daba al sórdido plano. Me encuentro, padre, expuso con alguna dificultad en una encrucijada del destino, desde que entré en la heredad de trabajo que no puedo huir al encanto de la señora seductora. Es cierto que nunca le expuse mis sentimientos ni me atrevería a hacerlo, considerando mi situación de servidor subalterno. No obstante, no consigo sacarla de la mente ni de la imaginación. Sé que nunca podré disfrutar esa ambición, lo que me hace sufrir mucho. A pesar de eso, la vigilo y estoy informado que mi señor la hace infeliz, amenazándola y agrediéndola, conforme ya habría ocurrido más de una vez. En esa mi alucinación siento el deseo irrefrenable de salvarla del verdugo que la destruye. Lentamente, que cualquier día podría expulsarla de la casa o tal vez matarla. ¿Y qué te induce a pensar de esa forma?, lo interrumpió con sagacidad el sacerdote, que deseaba cotejar las informaciones que la mujer le había dado en torno de los hechos que él narraría. La propia señora me lo dijo, respondió con firmeza. En una de las ocasiones en que me encontraba a su servicio, al verla tan sufrida, me permití interrogarle cuál era la razón de su tristeza, y ella, con el comprensible recelo, me explicó el drama desconocido que vivía. En un arrobo de adolescente apasionado, al tomar conocimiento de su desdicha, le prometí que la defendería del perverso, y desde entonces pasé a detestarlo y a sitiarlo con mi vigilancia. Antes era su fiel cooperador y reconocido servidor, tornándome poco a poco en adversario silencioso y preparado para cualquier actitud cruel e infame. ¿Y tú la amas a tal punto?, indagó nuevamente el astuto oyente. Sí, con todas las fibras de mi alma, y vivo atormentado por los celos, estalló el joven inexperto. El sacerdote contrajo los labios y transformó su rostro en una verdadera máscara de odio,
Tuvo deseo de abofetearlo, porque la envidia aumentada por los celos estaba devorándolo también. Lo miró de soslayo con sarcasmo e ira, aumentando aún más su furia al compararse con el joven de porte delgado y trazos morenos seductores, muy del agrado de las mujeres licenciosas. Se sentía vencido por el ballet que él mismo aproximó a su sensual amante. Era natural que el muchacho la ambicionase pese a su falta de condición social, siéndole difícil, pensaba, conseguir lo que pretendía. Ese razonamiento final lo calmó un poco y volvió a indagar. ¿Qué te sucedió de importante para dejarte atormentado y sin orientación? Es que el amo pretende aguardar el fin del invierno en Aranjuez, recibiendo el surgimiento de la primavera en Madrid, llevando a la señora y dejándome al cuidado de algunos de sus negocios en Salamanca. No se atrevió a comentar la falta que la insensata le causaría y la angustia de tener que vivir sin su presencia deshonesta. Ahora bien, la señora, al informarme sobre esos planes imprevistos, se encontraba nerviosa, recelando ser abandonada en cualquier lugar o también acusada de adulterio ante las autoridades de una o de otra ciudad, o hasta llegar a ser asesinada. Hizo una gran pausa para concluir el pensamiento lentamente. Delante de esa noticia, mal contuve la furia que de mí se posesionó y le prometí colaborar para liberarla del martirio a cualquier precio. ¿Qué quiere decir a cualquier precio?, volvió a indagar el cínico sacerdote. Si fuese necesario interrumpir la vida física del marido, creo que lo haré. Ahí reside mi conflicto actual, por cuanto después, al volver a mi cuarto y dejarme dominar por las meditaciones, fui acometido por un remordimiento incalificable, porque aún por no ser él digno de respeto por el mal que practica con relación a la esposa, es muy bueno para conmigo. Me remunera generosamente, confía en mi persona y demuestra agrado con mi presencia. En ese momento dudé de la información de doña Josefa y recordé insistentemente los consejos de mi madre, encaminándome por la senda del trabajo y del honor, jamás del crimen y de la desgracia. En ese estado de ánimo me adormecí y soñé que ella venía de los cielos para advertirme, proponiéndome a huir de aquí cuanto antes, que no me involucrase en esta situación siniestra. Mi conflicto está en la posibilidad de que don Fernando consume el plan al que se refiere la señora, abandonándola o llevándola a la justicia para desheredarla o punirla o bien, llegando hasta matarla. Si esto sucediera, ¿cómo me sentiré? Y si yo fuese el moderno Don Quijote que Dios colocó en el camino de la pobre señora para salvarla y cobardemente la dejó en las manos de su enemigo, no sé qué hacer, Padre, y por eso vengo a buscar de su consejo, de su sabiduría, en nombre de la religión y de Dios. Había una gran sinceridad en el pedido. La ignorancia es una adversaria cruel y al lado del egoísmo se constituye un terrible enemigo de la criatura humana, responsable por incontables perjuicios morales y sociales. Tocado por el pedido sincero, empero, interesado en las promesas de la odalisca perversa, el canónigo respondió: no hablemos de religión ni de Dios, hablemos de la practicidad de la vida, de la necesidad de la sobrevivencia del más fuerte, a fin de continuar viviendo, sin el cual el sentido de la existencia humana pierde totalmente su significado. ¿Qué espera un rufián como tú, en caso que no defiendas a tu presa? No ocultó la rabia que dejaba traslucir en la respuesta. ¿Qué podrás asegurarte un futuro harto? Es cierto que don Fernando te concedió el trabajo remunerado que pretendiste, pero fue a mi pedido, a quien él atendió. En razón de mi intervención personal, que no puedes olvidar lo que te hace estar moralmente endeudado conmigo. El joven quedó perplejo, pues nunca había visto al sacerdote expresarse de tal forma. Permaneció estático en cuanto él prosiguió: ahora sé que don Fernando es enemigo de Dios y de la Iglesia. Al apoyar a don Carlos, junto con otros que merecen la muerte, yo también lo respetaba hasta saber de su conspiración, atentando de ese modo contra todo aquello que es recomendado por nuestra religión. De esta forma, estoy seguro que
Retirar de la escena al enemigo antes que él nos alcance mortalmente es un deber de todos nosotros con relación a la sociedad y a la fe católica. Controlándose y volviendo del tormento interior, el sacerdote le preguntó al joven Santiago: ¿qué te prometió la señora a cambio de su liberación con relación al marido? ¿Se mostró favorable a alguna posibilidad de unión contigo? ¿Cuál es el plan que viene desarrollando? Sin percibir el interés personal del interlocutor, apasionado y traicionero, el joven explicó: la señora no me prometió nada, ni siquiera hablamos de eso, puesto que no sé, me ocurrió nada. Como pienso que tampoco a ella le pasó nada por la mente. Después de haber meditado mucho y a fin de evitar sospechas, ella sugirió la asfixia como un recurso efectivo, lo que sucederá en una de las próximas noches antes de iniciar el viaje proyectado. Ella lo viene reteniendo cuanto es posible en la alcoba con el pretexto de evitarle alguna enfermedad, en cuanto va informando que el Señor se encuentra debilitado después de la última jornada, con el fin de justificar mejor más tarde el acontecimiento que podría despertar la atención de los observadores. En la noche programada, conforme ya lo viene haciendo, ella le suministra un té diferente que la adormecerá, y entonces será cuando yo entraré en escena. Atendiendo a una señal anteriormente combinada, tomaré una de las almohadas de la cama y los asfixiaré hasta el último suspiro. Cuando todo esté consumado, ella informará lógicamente desesperada que el marido murió mientras dormía y mandará llamar al médico y a su reverendísima, quien no le negará su apoyo en ese trance. Seguramente, confirmó el criminal, torciendo las manos en señal de júbilo nervioso. ¿Y el sueño, padre?, interrogó el joven, aún confuso. Tiene el valor de un sueño, no de una realidad, contestó, desinteresado en el destino del otro. Siempre soñamos cuando estamos inquietos y preocupados, como respuesta de nuestros archivos de la memoria, que aún son muy desconocidos. Esos mecanismos que generan los sueños son muy perturbadores, pero con seguridad, al estar en los cielos, tu progenitora, ella no se preocupará contigo al punto de dejar el paraíso para volver al mundo de miserias en que nos encontramos. Finalmente, por poco. Ve en paz, estudia con la señora el plan cuidadosamente, y cuando esté decidido el momento de realizar el acto final, me agradaría estar informado para desempeñar mi parte en el día inmediato. Santiago Flori Ruiz no se sintió plenamente confiado cuanto al éxito del emprendimiento y salió de ahí con el mismo conflicto que lo había conducido, adicionado a los nuevos interrogantes que envolvían las actitudes del sacerdote, su reacción en sus palabras ásperas, su interés por la muerte de don Fernando. En este tumulto mental se le ocurrió la idea de suponer que él estuviese interesado en la futura viuda, o quién sabe, compartir con ella el hecho. De la misma forma como ella lo atrajo con facilidad, ¿no será que las acusaciones que le hacían las amas y los demás empleados y algunas personas de la comunidad eran verdaderas? Ella justificaba que todo eran calumnias. No obstante, considerando su comportamiento para con él, había una confirmación de adulterio, y de esa forma ella no era inmaculada. Y antes de él, ¿cómo habría sido su conducta? Finalmente, ¿cómo consiguió cautivar al esposo mucho más viejo, sino por medio de uno de esos ardides en que algunas mujeres son increíblemente bien dotadas? A medida que reflexionaba, como si su mente se dilatase y la ingenua confianza se diese lugar a la sospecha, por primera vez él fue dominado por una furia que lo agitó, prometiéndose descubrir alguna cosa que le pudiese aliviar del peso anticipado de remordimiento y hasta liberarlo del crimen planeado. Ese día fue terrible para el joven empleado, y las horas no pasaban. Buscó un pretexto para conversar con la concubina sin que pudiese lograrlo, porque ella retenía al marido cerca de ella cuanto le era posible, dando curso al programa dañino que había establecido. A pesar de eso, cuando el señor salió en aquella noche para sus compromisos políticos, de los cuales él no tomaba parte, de manera casi imprudente se dirigió a la sala de estar donde se encontraba la señora y le solicitó una entrevista.
estaba muy perturbado y ella lo notó rápidamente. «Deseo algunas informaciones de usted, señora», expuso sin reservas ni cuidados, con alguna urgencia. Detectando que algo negativo estaba ocurriendo, ella le mandó cerrar la puerta y le pidió que fuese sucinto y claro. «Me doy cuenta que me están usando para los proyectos que involucran a la señora y al canónigo Don Hoyos. Pude percibirlo al conversar con él cuando fui a buscar su orientación y ayuda». Carraspeó, denotando un nerviosismo que no lograba disimular, y luego prosiguió. «Sospecho que las relaciones de la señora con el sacerdote no son solamente religiosas. Finalmente, a media voz, se comenta en esta casa y fuera de ella que él mismo disfruta de privilegios y que durante la más reciente ausencia del patrón y mía, él estuvo aquí demoradamente y que salió totalmente borracho. La mirada estaba casi desvariada y la expresión del rostro se había alterado gravemente bajo el impacto de la ira que lo dominaba. Tomada de sorpresa, que casi la inmovilizaba por lo inesperado, ella dejó que el joven amante expusiese todo su tormento, al fin de actuar con seguridad. «Deseo informarla», prosiguió él con una expresión salvaje, «que si yo cayese en el crimen y descubriese traiciones e infamias a mi alrededor, no dudaré en vengarme, sea de quien fuere, mortificándole la miserable existencia. Ya no tengo nada que perder. Un crimen más o menos no hará ninguna diferencia». Y después de una pausa, que pareció una eternidad, él impuso: «Deseo la verdad ahora, sea cual fuere. Estoy preparado para todo. La verdad será la única manera de involucrarme en su plan, pese a que me amargué profundamente saber que el suyo es un pasado de adulterios. No acepto competidores durante el periodo en que permanezca conmigo. Por lo tanto, por favor, deseo y tengo derecho a explicaciones». Temblaba como varas verdes en el vendaval de la pasión que lo fulminaba. Se mezclaban los sentimientos serviles y el orgullo machista, liberando la villanía de su pasado espiritual que hizo de él un paria moral. Aprovechando la pausa, ella se levantó y le pidió que subiese al primer piso, permaneciendo en la alcoba hasta su llegada, a fin de que fuesen aclaradas las cuestiones que estaban en pauta. Desorientado y semiciego por el disturbio emocional, él se apartó camino a la escalera lateral buscando la habitación en el planta superior. Se había olvidado de tomar algún cuidado, avasallado por lo que resumaba del inconsciente de antiguas pasiones que en él predominaban, pese a estar adormecidas hasta aquel momento. Espíritus enemigos de los farsantes que los venían inspirando para cometer el delito, se valieron de la circunstancia para azuzar en él la sospecha y tal vez crear una situación más grave que aquella que era delineada. Los celos arman situaciones peligrosas y responden por muchos crímenes que conducen nuevamente a la criatura humana a la condición de salvaje. Cuanto más pensaba en la posibilidad de la traición, el irreflexivo Santiago Flor se tornaba más descontrolado. Doña Josefa, que aún no se había repuesto del choque, le indicó a una de sus amas que no dejase que nadie la incomodase hasta la hora del retorno del patrón, porque se iba a recoger a sus habitaciones por encontrarse cansada y con dolor de cabeza. Subió, manteniendo una aparente calma, cerró cuidadosamente la puerta y sin temor se dirigió al amante con la falsa autoridad que pretendía mantener. «¿Cómo te atreves a decirme lo que acabas de manifestar? ¿Te olvidas que, a pesar de ser tu amante, soy tu señora, a quien tú debes obligaciones y respeto? ¿Con qué derecho me arrojas a la cara acusaciones tales como con las que procuraste ofenderme? ¿Será que estaba equivocada, eligiendo para mi corazón un hombre de poco valor moral como tú? No tengo que prestarte satisfacción de mis actos. Soy una mujer independiente vinculada a un hombre decadente para el matrimonio, permitiéndome el derecho de vivir de la mejor manera posible. No te obligué a tener una relación conmigo y no te exigí ni prometí cosa alguna. Nunca te dije que era una nueva Virgen de la Macarena. Y si
Pretendes relacionarte con una santa, evita la compañía de una mujer. Mi pasado es mío y no te daré la menor satisfacción, dado que nunca te pregunté cómo fue tu existencia de miserias y disipaciones. Mi respuesta es bien clara. No soy persona de temer y sí de enfrentar. Tus amenazas no me asustan y si quisieres salir de nuestro proyecto, también te irás de mi casa y ahora cuanto antes. Le dio la espalda enfadada sin ningún reparo, demostrando el potencial de capricho y de indignidad de que era portadora. Con el semblante también encolerizado enfrentó la mirada de fuego de él y concluyó: si era eso lo que deseabas saber, nada más tengo que decirte y puedes tomar la decisión que mejor te plazca. Inclusive, confesándote a tu patrón conforme lo hiciste con tu guía espiritual, qué buen guía escogiste, y lanzó una carcajada de mofa. ¿De qué se ríe, señora?, preguntó intrigado. Ya te dije que no tengo que darte satisfacciones con respecto a mi vida y a mis intereses, sino a aquellos a quienes espontáneamente prefiera decirles. Ahora constato que no pasas de ser un muchacho ambicioso y no un hombre que sabe lo que desea de la vida. La estocada surtió el efecto deseado, porque Santiago Flor avanzó y la abrazó, besándola con ansiedad, desahogándose. Es que no permitiré que otro hombre participe de nuestra relación. Los celos me enloquecen. El pensar que aquel sacerdote indecoroso es también tu amante me enfurece y si llego a constatarlo, te mataré. Santiago Flor y Ruiz, nunca más me amenaces, le respondió ella, midiendo las palabras. No soy una mujer para ser usada y luego arrojada afuera o explotada como una meretriz y después asesinada. Quede bien claro que yo te amo, pero no te temeré. Si pretendes vivir conmigo en el futuro, aprende a comportarte bien en el presente. Ella sabía que había vencido aquel round, pero que la lucha continuaría y era necesario estar preparada para futuras peleas. Percibiéndolo más calmo, se dejó acariciar lasciva, reconquistando la confianza del irresponsable mediante la sensual comunión de cuerpos a que se entregaron, seguro de que el Señor solamente llegaría a horas avanzadas, con tiempo suficiente para la conducta disipada e indecorosa. Por uno de esos sortilegios del destino, en aquella noche, don Fernando retornó más temprano que de costumbre, casi sorprendiendo a los depravados. Ella percibió el ruido del carruaje y del animal, así como las voces de los empleados al abrir el portón con central de acceso. Comprendió que no habría tiempo para que el amante descendiese las escaleras, ya que sería sorprendido por el amo y los servidores a aquella hora de la madrugada. De este modo, lo empujó hacia atrás de las pesadas cortinas, a fin de que aguardase que el patrón se adormeciera, en cuanto ella se encargaría de apresurar su sueño con el té entorpeciente. El inescrupuloso empleado se amedrentó y al mismo tiempo se enfureció, lo que obligó a la mesalina a conducirlo rápidamente al refugio improvisado. Acto continuo, la puerta se abrió, pues ella la había destrabado segundos antes y el marido agitado se introdujo en la alcoba, demostrando una incontenible contrariedad. A pesar de ser siempre morigerado e incapaz de involucrar a su mujer en los asuntos políticos y particulares, no pudo disimular la angustia que lo dominaba y expuso el motivo del fastidio que la afligía. Le narró que en la reunión que hacía poco había terminado, hubo una escisión en el grupo carlista, puesto que espías y compinches del partido isabelista consiguieron desanimar a los revolucionarios, ofreciéndoles que aceptasen las propuestas de unión, evitándose daños futuros, puesto que la victoria del mismo era inevitable en razón del apoyo de casi todas las provincias, que lentamente adherían a sus derechos de sucesión al trono español. Él fue de los pocos que obstinadamente resistió, trabando un largo debate con los desertores, entre los cuales estaban sus mejores amigos. La contrariedad lo había desorientado y fue marcada otra fecha para el resultado final. Asimismo,
Confesaba que se sentía mal y solicitó que la reunión fuese cerrada a la brevedad, retornando al hogar, dominado por un legítimo deseo de reposo y resarcimiento. A su llegada, los empleados lo habían percibido y cuidaron de él con cariño. La mujer no podía recibir una mejor respuesta de los acontecimientos que abrían una perspectiva para abreviar el plan que estaba en marcha, considerando que aquella misma noche sería la ideal, pese a lo inesperado que por otro lado serviría de explicación para la muerte rápida. Por detrás de la pesada cortina, Santiago escuchó el desahogo del señor angustiado, lo que le provocó una singular confusión mental. En su mundo íntimo se le mezclaron los sentimientos de gratitud y de respeto por el venerable benefactor que sufría la deserción de amigos en quien él confiaba y era traicionado en el lecho conyugal por la mujer perdida y por el servidor que debería serle dedicado, pero que era un canalla. Al mismo tiempo lo veía como un enemigo, puesto que era el hombre que competía con él en relación a la concubina que se decía amenazada. Sin embargo, él concluía que aquella confesión no era la de un hombre protervo, sino manso y confiado. El tumulto mental aumentó en cuanto acompañaba el diálogo que proseguía. «Cálmate, marido», sugirió la perversa con voz meliflua y apaciguadora. «Procura mudar de ropas y prepárate para el justo reposo. Te traeré un té calmante y nada mejor para la inquietud que una noche de sueño y reorganización mental». Animándose un poco, el esposo se dirigió al cuarto de baño, en cuanto ella ágilmente liberó al amante, pidiéndole que retornase dentro de una hora más o menos, conforme la señal convenida que le daría, porque aquella sería la noche ideal. Considerando el estado del señor testimoniado por el portero y otro valet, quienes no dudarían en afirmar que él había llegado agitado y enfermo y seguramente no soportó el golpe que el destino le envió. Recomponiéndose y usando su máscara de esposa dedicada, envolvió a la víctima en una ternura fuera de lo común, en cuanto en su cuarto, dominado por el espanto y el pavor, Santiago se dejaba arrastrar por las reflexiones perturbadoras. Su progenitora, valiéndose de las dudas que lo visitaban, intentaba inspirarlo, induciéndolo a un cambio de comportamiento, liberándolo de la trama infeliz proyectada por la dama atormentada. La criatura humana jamás se encuentra a solas, especialmente cuando está bajo opresiones penosas. En las grandes alegrías y al experimentar la aventura, generosos amigos del mundo mayor se le acercan, participando de los momentos dichosos y emulando a las actitudes saludables, de forma que prosigan las horas de júbilo que la promueven a niveles avanzados de la alegría de vivir. De manera idéntica, en los instantes de desdicha y angustia se aproximan con el objetivo superior de minimizar las aflicciones, tornándolas menos penosas, de cuya experiencia sería posible salir con el ánimo robustecido y el sentimiento renovado por la fe en el futuro y por el trabajo de elevación moral que se pueda proporcionar. Ante las grandes decisiones, particularmente aquellas que irán a comprometer el futuro, si los espíritus perversos y adversarios inducen a las acciones criminales, los mentores vigilantes intentan orientar hacia la actitud correcta y superior, desprendiéndola de las circunstancias e influencias infelices. No obstante, la gran mayoría después se prepara para el acto indecoroso. Fija la mente en la solución falsa que abraza, envolviéndose cada vez más en la urdimbre del mal que le es preparada para la cosecha de desastres nada comunes. Por lo tanto, era natural que la madre del joven trastornado, percibiendo el abismo en que se iría a arrojar dada la pasión abrasadora, se preocupase con su futuro funesto, buscando atraerlo a la renovación y al bien. Encontrando dificultades de comunicación por la alta carga de ira y amargura que cubrían sus espacios mentales, lo estimulaba a los buenos sentimientos, especialmente a los de gratitud y de respeto por el amo gentil, víctima de aquellos en quienes confiaba.
predominó la pujanza del instinto por sobre su naturaleza espiritual, puesto que al percibir la señal acordada por los encuentros enfermizos, cuando ella movía un candelabro con una vela encendida por detrás de la ventana, él se escurrió por la puerta de los fondos de la mansión, siguió hasta las salas y subió la inmensa escalera bifurcada que se abría en el hall de entrada y daba acceso al piso superior. No tuvo dificultad en alcanzar la alcoba parcamente iluminada y constatar que sobre la cama, muy pálido y profundamente adormecido, don Fernando yacía inerme ante sus enemigos. La desalmada balbuceó que había agregado una alta dosis de sustancia somnífera al té, que él tomó sin ninguna desconfianza, quedando entonces a merced del destino. Dominada por un anticipado júbilo, abrazó al amante en actitud de oferta gratificante, entregándole la almohada de plumas que había seleccionado adrede. Ante la tambaleante luz de la vela encendida, Santiago se acercó transpirando mucho y con la respiración jadeante subió a la cama, se apostó con las piernas dobladas y abiertas, de forma que el cuerpo de la víctima quedase entre las mismas, y apoyando las rodillas en el colchón, con un gesto brusco aplicó la almohada sobre el rostro del caballero adormecido, comprimiéndole con toda la fuerza de la juventud y del súbito odio que lo dominó. Todo él se apoyó sobre el cuerpo indefenso. Cuando, sufriendo la asfixia, la víctima se movilizó con brusquedad, intentando liberarse de la opresión que lo mataba, irguió los brazos o intentó hacerlo, pero en un movimiento ágil el criminal puso sus rodillas sobre sus hombros. En cuanto la concubina corrió en su auxilio, imprimiendo más fuerza a la almohada, a fin de que su pareja lo sujetara, imposibilitándole la salvación. Pasaron terribles minutos de angustia, sufridos por el asfixiado, que no se podía liberar de la opresión de la almohada adherida a su rostro y a sus vías respiratorias, conduciéndolo al estertor y al gemido, estremeciéndose y gritando en sordina, hasta que los movimientos fueron disminuyendo, las fuerzas cesaron y exhaló el último suspiro. Aún dominados por la furia, los infames criminales permanecieron a su lado más tiempo, de forma que no hubiera la más mínima posibilidad de supervivencia, liberando al cuerpo sin vida e intentando calmarse, recuperando las energías gastadas en la inmensa tensión emocional perturbadora. Con habilidad, la mujer insensible le pidió auxilio al amante, a fin de colocar el cuerpo del marido asesinado en la postura que le era habitual al dormir, cubriéndolo como de costumbre para que la escena del crimen permaneciese perfecta sin despertar sospechas en los criados o entre las personas conocidas. Acto continuo, Santiago Flor retornó a su habitación externa y quedó aguardando los acontecimientos sin poder dormir. Transcurrido poco tiempo, la mansión despertó a los gritos de la señora, que, dominada por el pánico, suplicaba auxilio para el esposo que parecía desmayado. Los criados y amas acudieron con velas encendidas. Se encendieron también candeleros y candelabros para ser constatado que don Fernando estaba muerto. Despacharon un siervo para llamar al médico. Cuando éste llegó, no tuvo duda en atestiguar que el óbito se produjo cuando el señor dormía, seguramente víctima de un paro cardíaco. En aquella época, la falta de recursos para exámenes cuidadosos y reveladores facilitó el certificado apresurado, y la señora, aparentemente desesperada, se entregó a las imprecaciones de todo orden. Llanto copioso brotaba de sus ojos, que nadie sabría decir si eran derivados de la pérdida o de la alegría por la misma. Después fue despachado un mensajero para comunicarle a don Lorenzo el infausto acontecimiento, y cuando amaneció, el cuerpo fue colocado en el catafalco, en la sala principal de la heredad, entre cirios cintilantes y los utensilios apropiados para las exequias. Con la presencia del señor canónigo y el recitativo de algunas letanías, prosiguió el velorio. Fueron tomadas todas las providencias para el sepelio de las que participó el religioso. No obstante, el cadáver debía ser llevado antes
a la catedral para la celebración de la misa de cuerpo presente. De acuerdo con el hábito vigente con relación a las personas importantes de la comunidad, recompensado por los altos estipendios que se pagaban por ese honor concedido por la Iglesia. Un sentimiento de compasión y dolor tomó cuenta de los servidores que amaban al Señor generoso y noble. Algunos no negaron que eso era esperado en razón del disgusto que lo dominaba, cuando él se presentó al retornar al hogar unas horas antes, quebrantado como si algo muy importante le hubiera sucedido que lo desorientó, necesitando de ayuda para descender del carruaje y subir las escaleras presentándose falto de energías. Aquella era una gran pérdida para sus servidores y para la comunidad en general, que lo respetaba mucho. Santiago Flor, intentando dominar los conflictos, se conmovió delante del cuerpo del amo, adornado con flores también muertas, y superando el remordimiento que se implicaba en su conciencia, se apostó en actitud respetuosa durante el velatorio. En determinado momento ante sus ojos se encontraron con los del canónigo, quien lo llamó con un leve movimiento de cabeza y al apretarle la mano criminal, dejó escapar la frase de doble sentido entre dientes y a medio tono de voz: todo está consumado. En realidad, el acontecimiento cruel no finalizaba allí, sino que comenzaba un nuevo capítulo del drama que les envolvió en la sórdida acción criminal. Numeral 6. Sorpresas dolorosas y desencantos crueles. Mujeres contratadas para llorar trajeron el falso sentimiento por la pérdida del noble señor, lamentando el destino ingrato que interrumpió su próspera existencia cuando todos los hados lo amparaban. Así pensaban los que estaban presentes en el velorio. Familiares distantes fueron informados del infausto acontecimiento y concurrieron apresurados para los últimos homenajes al extinto. Se erigió un catafalco majestuoso y sobre él el cajón de precio elevado que representaba la gratitud engañosa de aquel mundo en el que había almacenado una importante fortuna y que la dejaba para la posteridad. El sacerdote Don Hoyos no cesaba de repetir letanías y exaltar la personalidad ahora fallecida, gozando por anticipado los frutos que esperaba le serían concedidos por la cortesana viuda. Santiago, apremiado por los conflictos íntimos, se apartó de la sala tratando de huir de los circunstantes, como si pudiese a partir de aquel momento evadirse de sí mismo, de la conciencia severa que es un implacable juez en el mundo interior de aquellos que delinquen. Doña Josefa, una vez más, simuló desmayos como era natural en esa época y fue amparada por la ingenuidad de las amas y de algunas conocidas que le aplicaban en las fosas nasales sustancias con olores fuertes para despertarla. La escena producía el resultado esperado, sensibilizando a los presentes que comentaban apiadados el sufrimiento de la señora sorprendida por el destino cruel e inesperado. Los amigos políticos de don Fernando concurrieron presurosos para rendir los últimos homenajes, igualmente lamentando la pérdida irreparable, en un momento crucial para el movimiento renovador, comprendiendo algunos que el desenlace era la consecuencia del disgusto sufrido por la disensión ocurrida en la reunión de la noche anterior. Las piezas del juego infeliz se ajustaban al plan bien elaborado por la infame viuda. En razón de las sombras que rodeaban el atardecer en aquel fin del invierno, el cuerpo fue conducido a la catedral, donde un estrado forrado en terciopelo negro se erguía, cercado por candelabros de plata con grandes velas encendidas, donde fue depositado el ataúd en cuanto era concelebrada la misa de cuerpo presente, en la cual participaba el enjundioso canónigo don Lorenzo. La nave principal estaba repleta y el sermón fúnebre proferido por el señor arzobispo de la diócesis exaltó los valores morales del fallecido y la transitoriedad de la vida física, digámoslo con honestidad, utilizando pensamientos legítimos inspirados en el Evangelio de Jesús y presentados de manera perfecta y digna
del desencarnado. Después de la finalización del acto fúnebre, el cortejo condujo el cuerpo al cementerio que estaba a poca distancia, donde fue inhumado y el crimen lentamente quedó envuelto por las sombras de la noche que descendía. Doña Josefa retornó al hogar, aparentemente quebrantada, sufriendo la peculiar sensación de un malestar moral. Había anhelado por aquel acontecimiento que le parecía remoto, pese a las posibilidades de ejecutarlo, y ahora que lo había conseguido, se sentía insatisfecha, como si el último eslabón de dignidad que la vinculaba al hombre noble se hubiera roto definitivamente. Pensó que se trataba del cansancio, de la larga vigilia, del esfuerzo para disimular los sentimientos controvertidos, y les solicitó a las siervas que la dejasen reposar, pese a que había convocado a María de la Concepción, que le inspiraba confianza, para que permaneciera en la sala contigua a la recámara por cualquier necesidad que por acaso ocurriese. Los pesados crespones de la noche envolvieron a la mansión, donde los fantasmas de los conflictos humanos se guarecerían por un largo periodo, en cuanto permaneciesen allí las conciencias entenebrecidas por la perversidad. Los primeros días de luto fueron muy pesados, por cuanto la señora evitaba cualquier contacto con el compinche criminal, pues se sabía vigilada discretamente por los empleados y por los vecinos, siempre a la búsqueda de motivos para maledicencia y la crueldad. El señor canónigo la visitó en 2 oportunidades, optando ambos en conversar delante de la auxiliar dedicada, manteniendo las apariencias lejos de cualquier sospecha, haciendo de ella testimonio del respeto y del ofrecimiento de las condolencias cristianas que eran presentadas por el amigo representante de la fe religiosa. Santiago Flor comenzó a ser asediado por pesadillas que le impedían dormir y reposar, volviendo a ver la escena de la asfixia de su amo, el estertor del cuerpo agitado bajo sus manos y músculos rígidos y criminales. Le parecía escuchar en lo recóndito del alma los pedidos desesperados de la víctima, que le suplicaba compasión y misericordia, que no le fueron concedidas. De igual manera, sus enemigos desencarnados, que lo aprisionaron en las mallas de la insidiosa tela del crimen, lo atormentaban anhelando por su suicidio, que habrían de tramar en la sucesión de los días, sin el éxito que tal vez esperaban. Menos de una semana después de la tragedia, el joven criminal mejoraba a ojos vista, puesto que rechazaba la alimentación y dormía mal. A todos se quejaba de que eran los recuerdos del amo gentil y bondadoso, así como la incertidumbre en relación al futuro que lo guardaba, pues ignoraba cuáles serían los planes de la señora, ahora recogida en sus aposentos en medio de un luto riguroso, visitada solamente por las amas íntimas y por el sacerdote que le traía el bienestar moral que necesitaba. Junto a estos sentimientos controvertidos, la presencia del canónigo le producía un comprensible malestar. Él no conseguía entender bien cuál sería su interés con la desaparición del propietario de la heredad fastuosa. La justificación que él mismo le presentara de que era un adversario político le parecía insuficiente para evidenciar el encubrimiento del crimen infame. Las 2 visitas en un breve periodo de tiempo aumentaron sus sospechas, llevándolo a interrogar sutilmente a Concepción, quien le narró el cuidado del religioso con la dama sufriente, sustentándola con el difícil trance moral que la había sorprendido. Sin embargo, retrocedamos un poco en el tiempo. Desde el momento en que Santiago Flor y Ruiz había conseguido el empleo en la mansión de don Fernando, que atrajo la atención de todos, especialmente de las empleadas fascinadas por el porte y apariencia del joven guapo, fascinado a su vez por la bella señora, meta máxima a la que podía aspirar, no le dio ninguna importancia a los dichos e indirectas que le eran dirigidos por las muchachas de la propiedad, que lo envolvían en ondas de cariño y de deseo, intentando hacerse notar, entre ellas algunas insensatas y frívolas. Había una joven andaluza de bella apariencia que se enterneció por el muchacho, delgada con tal tez igualmente morena, poseedora de ojos negros y grandes, con pestañas largas y bien curvadas. Tenía la faz aureoleada por una cabellera encrespada y negra que le caía
seductora sobre los hombros y que a su vez era muy asediada por los muchachos que la conocían. Tanto internamente en la residencia como en los alrededores, ella, Susana, la chica de Torremolinos, sobrenombre que homenajeaba a su tierra natal, desde la llegada del joven catalán se dejó arrebatar por sus gestos y movimientos ágiles, por la sensualidad que él exteriorizaba. Logró hacerse notar por él y en poco tiempo iniciaron un romance discreto que no prosiguió, por desinterés de él, sintiéndose postergada y dispuesta a descubrir por causa de quien pasó a vigilarlo como la cazadora pertinaz que sigue a su presa con insistencia. Amargada por el desprecio del joven, quien no le confería la menor importancia, juró íntimamente vengarse de su presunción y permaneció abandonada, pero alerta hacia todos sus movimientos. Siempre aguardaba que la luz de su habitación se apagase a fin de refugiarse en el sueño reparador, atenta a cualquier movimiento que le denunciase. Imaginaba que él debería estar manteniendo encuentros sórdidos con meretrices o amantes de ocasión, lo que la tornaba cruel en el sentimiento de desprecio al que había sido relegada. Durante algún tiempo nada percibió de anormal, hasta que un día, como si las circunstancias la hubiesen auxiliado, despertó con el ligero ruido de pasos y asustándose, se levantó sin encender la luz y observó por la endija de la puerta semiabierta que el joven se dirigía hacia la intimidad de la mansión, que en ese momento estaba entregada al sueño. Asustada por la curiosidad, vio que su figura se deslizaba en dirección del monumental inmueble y recordó que el patrón no se encontraba en la casa. Pensó que tal vez él mismo estaba retornando de algún viaje y de las reuniones nocturnas de las que participaba, empero la perspicacia femenina le hizo imaginar lo peor, optando por seguirlo en la sombra, y lo acompañó subiendo por la escalera interior en la dirección de la alcoba del matrimonio. Sorprendida y trémula, lo vio entrar en la recámara débilmente iluminada y permaneció conjeturando lo que podría estar sucediendo. Calmándose por la inmensa necesidad de descubrir el secreto, permaneció en la sombra de la sala de entrada, discretamente oculta por los pesados cortinados, hasta que lo vio descender escurriéndose y retornar a sus propios aposentos. El choque que sufrió no podía ser mayor. La sospecha se anidó en sus sentimientos, al principio el miedo, después con más coraje y por fin con seguridad. La patrona era realmente adúltera y vulgar, conforme lo denunciaban algunos empleados y otras personas. Dominada por un gran resentimiento contra los dos infames, nunca más descuidó su atención, que permanecía en vigilancia siempre que el amo se ausentaba del hogar para sus negocios nocturnos. Herida en su brío de mujer despreciada, juró vengarse del bellaco, burlándose de su falsa austeridad siempre que le era posible, provocándolo con insistencia lo que a él le parecían técnicas de seducción a las que no daba importancia, a pesar de considerar extraño el comportamiento, especialmente cuando ella, sarcástica, parecía amenazarlos sin palabras. Segura de la traición de ambos, planeaba denunciarlos en el momento apropiado, siempre que eso le redundase algún beneficio inmediato o no. De esa forma, con la llegada del patrón trastornado, en la noche de su muerte, tuvo dificultad en recuperar el sueño luego de despertar asustada, y cuando toda la casa estaba adormecida, escuchó los pasos del venal y, vigilándolo, percibió que venían de la intimidad de la mansión. Sin poder entender lo que pasaba, permaneció en vigilia y lo acompañó cuando, algún tiempo después, él retornó a la alcoba, siguiéndolo como una sombra atrás de otra. Lo vio introducirse en el inmenso cuarto y allí permanecer por demorados minutos, retirándose casi corriendo para refugiarse en el suyo, cuya luz permanecía apagada hasta el momento en que doña Josefa comenzó a gritar anunciando la muerte inesperada del señor de la casa. Como un rayo destructor pasó por la mente de Susanita la idea de que los amantes habían asesinado al noble caballero. Casi con estupor llegó a esa conclusión y la consolidó ante los acontecimientos de los días inmediatos, tales como la apariencia enfermiza del joven catalán y la desaparición de la señora, siempre retenida en sus aposentos como si ambos se estuviesen evitando. Animada por la seguridad de la infamia de los dos,
Se convertiría en la sombra de la conciencia de Santiaguito. Conforme lo llamaba en la intimidad y lo mantenía en el corazón, ahora envuelto en el resentimiento y odio. Unas semanas después del desenlace de don Fernando y luego de la celebración de la misa del séptimo día, doña Josefa llamó a sus aposentos al joven empleado y delante de María de la Concepción le expresó sentimientos de gratitud por la fidelidad hacia el extinto amo, esperando que él continuase sirviendo en aquella casa con la misma devoción que había demostrado durante el tiempo en que fuera el ballet preferido del Señor. La dama sin pudor proseguía con su plan. La sierva ingenua era el escudo momentáneo para servirle de testimonio del comportamiento en aquellos primeros días en que buscaba la recomposición de la estabilidad emocional y social. Había construido ese plan a fin de animar al amante, demostrándole su interés en la prosecución del romance, empero con cuidados redoblados en aquel período. Percibió su palidez, cosa que observó en la catedral, las ojeras y la expresión de cansancio o de enfermedad que la habían preocupado. A su vez, se recuperó totalmente, manteniendo solamente la apariencia para evitar cualquier escándalo comprometedor. A pesar de la presencia de la servidora que le peinaba los sedosos cabellos delante del inmenso espejo veneciano que reflejaba su belleza y seducción, que aturdían al joven, le preguntó en passant, pie de página, de paso, con naturalidad en la voz: percibo que estás con aspecto enfermizo. ¿Estarás necesitando de asistencia médica o algo de lo cual yo pueda disponer? En homenaje a la memoria de mi marido, todo haré por aquellos a quienes él destacaba con su bondad y honradez, incluyendo naturalmente a ti. Sorprendido con la indagación indirecta, el joven titubeó un poco, pero respondió sin mucha seguridad: agradezco la bondad de la señora y su ofrecimiento me sensibiliza. Realmente no estoy necesitando de nada en especial. Se trata del drama en que se refiere a la muerte de mi señor, con lo que aún no me acostumbré y me parece una terrible pesadilla que no consigo quitar de mi memoria. La astuta entendió perfectamente lo que él le quiso decir, refiriéndose a los conflictos emergentes del crimen y a la presencia de la conciencia culpable, lo que eran riesgos que no podían proseguir bajo pena de alguna consecuencia infeliz. Guarda tu confianza en Dios, le respondió con seguridad. Es necesario que el tiempo transcurra a fin de que todo vuelva a la normalidad. También yo, muy impresionada con el infeliz acontecimiento, me he entregado a Dios, aguardando su misericordia, y le ruego el bienestar necesario para el trance que estamos viviendo. De este modo te agradezco la fidelidad y sabré recompensarte conforme lo mereces. Lo había animado con relación al futuro próximo sin que la auxiliar presente pudiese penetrar en el contenido de la conversación cifrada. Al verla en su vestimenta negra con encajes, en la que su piel blanca se destacaba, el joven tembló de deseos que supo controlar y se apartó más reconfortado ante la promesa de los placeres y compensaciones que le serían ofrecidos. Digámoslo sin vueltas, Santiaguitos provenía de existencias marcadas por pasiones y por el desborde de los sentimientos impuros, que permanecieron algo dominados, comenzando a romper el dique del equilibrio cuando se iniciaron las experiencias de adulterio con la insensata señora Josefa, lo que le permitió que se aproximase los adversarios desencarnados que lo espiaban con propósitos viles. La trama en la que se había involucrado, dada la imposición de la amante, tenía su origen en ese otro mundo oculto, el espiritual, en el cual la vida vibra de realidad por ser la causa primera del ser y la sede hacia donde retorna después del deceso carnal. Los crímenes horribles que padece la humanidad se originan en esas regiones agitadas de la vida, desde donde proceden los vándalos y crueles, personajes que se tornan instrumentos de aquellos que allá permanecen engendrando mecanismos de venganza y de perversidad por creer que son los poderosos dominadores de los destinos humanos, de los que se consideran responsables, muchas veces personificando mitos ancestrales, demonios o ángeles vengadores. Piensan que son imbatibles, sin percibir que se encuentran tutelados por las soberanas leyes de la vida que, aunque no necesiten de ellos,
Los utilizan para lograr promover el progreso de la sociedad rebelde que prefiere el dolor en vez de los recursos sublimes del amor a fin de avanzar por los derroteros de la evolución sin retentivas en la retaguardia. ¿Algún comentario? Aquí se pueden ver varias situaciones. Llega un momento en el que Santiago se da cuenta de que doña Josefa ha estado de amante con el sacerdote también, y él le exige que no tenga ojos para nadie más que para él. Pero desde ese momento que él se da cuenta de las cosas, él tendría que tomar una actitud diferente. También se da cuenta de que va a cometer un crimen y ahora está más consciente, no está tan engañado como al principio, ahora está un poco más consciente, y de todos modos él está en la situación de que le dice que la quiere, que no puede estar sin ella y que la quiere solo para él. Desde el momento en el que ya empezó a reflexionar, ahí tiene una oportunidad para salir de esa situación. Con este sacerdote no puede decir lo que siente, porque este sacerdote es un corrupto, pero puede buscar a otro, ya que él se está rigiendo por la religión católica. Puede buscar a otro sacerdote que le oriente. Si no hubiera otro sacerdote, puede haber algún hermano fraile, o algún otro religioso de cargo menor, pero de buen sentimiento. Efectivamente, Santiago no puede saber quién es bueno y quién no, pero lo que sí podemos tener presente por lógica es que no tiene sentido que todos los sacerdotes vayan a ser malos en cualquier época de la historia. Han habido buenos, tal vez han habido malos, pero también hay buenos. No puede ser que todos sean malos, como tampoco puede ser que todos sean buenos. Si no había otro religioso de la religión católica, pues tal vez había otro protestante, evangélico, o alguna otra religión, pero más de algún líder espiritual podía haber, con quien Santiago podría hablar y decirle: mire, fíjese que me está pasando tal y tal cosa, estoy sintiendo tal y tal cosa, y yo quiero salir de esto, pero siento como que estoy encarcelado, acorralado. Sin embargo, la situación de Santiaguito fue seguir enredándose y hundiéndose en la situación en la que estaba. Y llega un momento en el que Josefa saca una autoridad moral, la famosa autoridad moral que yo considero que más que autoridad es puro prestigio. Pero bueno, la mayoría piensa distinto ahí. Pero a pesar de eso, ella empieza a decir que ella tiene autoridad, que moral, y con qué autoridad Santiaguito le está señalando. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta de cómo se maneja la hipocresía, y lamentablemente eso no hay modo que se quite. Esa manipulación no hay modo que se elimine. Está en todos nuestros alrededores. Entonces llega a Santiaguito y le dice: mire, yo le puedo decir a usted cómo ha sido mi vida y lo bueno o malo que he hecho, yo se lo puedo decir sin ningún problema. Aquí nos estamos dando cuenta de que él, por un lado, puede admitir lo que hizo, sus malas acciones, sus buenas acciones. Ese es otro destello de luz que se debería de aprovechar.
para que él reflexione y diga, la gran, estoy haciendo esto, me estoy metiendo con una mujer que tiene compromiso, que es casada, y aparte de eso no solo es casada, sino que es una mujer libertina que anda con diferentes hombres. Yo no debo de estar en esta situación, mejor me busco una mujer soltera. Y aparte de eso estoy cayendo en una situación de violencia y de muerte. O sea, oportunidades siempre tienen que darse en algún momento de que uno pueda reflexionar y decir, está malo esto que estoy haciendo, tengo que rectificar. Entonces, sí tuvo oportunidades Santiago de haber dicho, no, yo hasta aquí dejo los malos pasos en los que he estado, hasta aquí los dejo, no, yo agarro el camino que debe ser. Entonces, se va notando que hay cierto nivel de conciencia en él, porque llega un momento en el que Santiago comete el crimen. Y después de que comete el crimen, empieza a sentirse con decaimiento de ánimo, no come, hay cosas que está dejando de hacer, como que estuviera tal vez indirectamente castigándose o porque estaba desmoralizado por lo que hizo. Y también hay otra parte en la que se habla de que Josefa se pone a llorar después de que falleció, de que asesinaron, porque fue un asesinato el que cometieron, después de que asesinaron al esposo. Se pone a llorar y se menciona que no se puede distinguir si son lágrimas de tristeza o está cubriendo su alegría con esas lágrimas. Es difícil poder detectar esa situación cuando no conocemos cómo es una persona. Pero también nos estamos dando cuenta de la facilidad para fingir, la facilidad para sacar las lágrimas. Nosotros, por ejemplo, al darnos cuenta en esta lectura, sabemos perfectamente que no había buen sentimiento en esa mujer. ¿Cómo va a haber un sentimiento cuando está participando y en cierta forma organizando el asesinato de su esposo? Entonces, para nosotros, que sí estamos, digamos, somos como espectadores de esta lectura, pero sí estamos, a pesar de que estamos de espectadores, estamos profundizándola bastante. Sabemos que eran unas lágrimas fingidas, pero ahorita, a la fecha, sigue dándose lo mismo. ¿Alguien quiere manipular? Lágrimas. ¿Alguien quiere dar una imagen? Lágrimas. O sea, refiriéndonos a cuando esas lágrimas son fingidas. Aparte es cuando alguien realmente está sacando un sentimiento de su interior, eso es distinto. Y también hay otra parte que menciona a las mujeres lloradoras, que se les paga para que estén llorando en una situación, digamos, por ejemplo, en un funeral. Tienen muchos o varios siglos de existir. Realmente yo no tengo la cantidad, el número exacto desde cuándo se da esa situación, pero ahí podemos también darnos cuenta que las lágrimas no siempre van a ser de tristeza y no siempre van a ser auténticas. Entonces, en este caso estamos hablando de las lloradoras que es por dinero que sacan las lágrimas. Pero ahorita a la fecha tenemos lágrimas de manipulación, lágrimas de traición, lágrimas de interés económico, refiriéndonos a los casos donde alguien quiere que se haga su voluntad o quiere lograr su objetivo y empieza a estar fingiendo, sacando lágrimas que efectivamente son puras lágrimas que salen de los ojos, pero es por pura situación que está fingida. Entonces, considero yo que hay que reflexionar bastante sobre esto, y no es que uno sea duro, pero es que a veces se nota cuando alguien está fingiendo, y está usando las lágrimas para manipular.
debemos tener cuidado con estas situaciones. Y hay otra parte donde se menciona que las mujeres, las trabajadoras de la casa, cuando empezó a llegar Santiago con ese porte tan elegante, tan masculino, que no le hizo caso a ninguna de esas mujeres, que ya sea por el cariño o por el deseo tomaban una actitud de que él se fijara en ellas, sino que directamente fue hacia Josefa. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que las empleadas podrían haber sospechado, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Porque normalmente en las distintas épocas el hombre se fija en las jóvenes y en las que no tienen compromiso, lo más común. No como en este caso, que Josefa, una señora mayor, o sea, bastante mayor, comparada con él, y aparte de eso, con compromiso. Entonces, hubo una de las empleadas de nombre Susana, que dijo, no, yo no estoy conforme con esto. Yo no estoy conforme. Algo tiene que tener este muchacho. Pero ella no pensaba en descubrirlo, porque ella lo que quería era que ella le hiciera caso a él. Que sí, cuando empezó a darse cuenta de que a altas horas de la noche llegaba alguien, vio que era el muchacho en varias oportunidades, que había sido Santiago, entonces dijo ella, no, aquí este joven y la señora de la casa están actuando mal porque están siendo amantes y están engañando al esposo. Entonces ella dijo, bueno, en algún momento esta información me va a servir, pero ahí nos podemos dar cuenta de que también se está afectando a la vanidad femenina, al orgullo femenino, en el sentido de que no podía aceptar Susana que cómo era posible que Santiago se estuviera fijando en una mujer mayor y no en Susana, que tenía más que ofrecer desde el momento que estamos hablando de alguien que no tiene compromiso. Entonces ahí quedó la situación y pasó el tiempo, y ya cuando llegó el esposo de Josefa, cuando habían planeado matarlo, que él llegó todo agitado porque tuvo problemas de política. Entonces Susana no pensó nada, no le pasó nada malo por la mente en ese momento. De ahí, cuando se durmió la señora y ya los empleados estaban dormidos, en algún momento se despertó Susana y escuchó cuando estaba saliendo alguien, pero no logró detectar, y de ahí al fin se dio cuenta. Al principio no, y después vio que era Santiago. Entonces al poco, y ella dijo, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Porque ella sabía que en la recámara de Josefa y el patrón estaban los dos. ¿Cómo podía ser que por ahí anduviera Santiago? Que si solo se desapareció Santiago, y al rato empieza a gritar la señora diciendo, o sea, con la tristeza de que, fingiendo de que había fallecido el esposo por causas entre comillas naturales. Entonces al darse cuenta de la situación, Susana empezó a estar atando cabos, o sea, sacando conclusiones. Y ella pensó, no, entonces aquí este par de amantes lo que hicieron fue que mataron al patrón. Bueno, pensó ella. Entonces ahora tengo más conocimiento y más armas para cuando me convenga usarlas. Entonces nos estamos dando cuenta de que tal vez el despecho que podría tener Susana, porque no le hizo caso Santiago, fue ayudando o afectando, mejor dicho, a que fueran saliendo también sentimientos de Susana, porque ella tiene razón de que va a hacer una denuncia,
por las infidelidades que cometía digamos, la señora de la casa, pero también esas actitudes de ser amantes, pero también lo del asesinato. Pero aquí nos damos cuenta que no solo la justicia, no solo el sentimiento de justicia es lo que está motivando a Susana, sino que también la está motivando el hecho de por qué a mí no me hizo caso. O sea, vemos cierto despecho, y también posiblemente van a ir saliendo cosas no tan malas de Susana si la comparamos con el asesinato que cometió Josefa y Santiago, pero sí vamos dándonos cuenta de que sí hay cosas que tiene Susana que no son buenas, y solamente. Muchas gracias. Continuando con la lectura de ese mismo capítulo, dice: sin duda, igualmente, de esas regiones espirituales proceden los próceres de la humanidad, los santos, los mártires, los místicos, los científicos y todos aquellos que desarrollaron el patrimonio del progreso, estimulando a los luchadores para que no desfallezcan, tornándose ellos mismos los incentivos vivos para las duras batallas de la renovación moral del mundo. Santiaguito, que experimentó comportamientos sórdidos en otras reencarnaciones, se encontraba vinculado a algunos de aquellos perversos que lo detestaban, pero que irían a utilizarlo para sus fines ignobles, tales como el de hacer sufrir a las personas que a él se acercasen. Simultáneamente inspiraban y conducían a la atormentada Susanita, recurriendo a sus sentimientos grotescos para que se convirtiese en la vigilante, inescrupulosa y odiosa, importante en el proceso de desencadenamiento de nuevas desgracias con relación a ella misma y al joven por quien se había enamorado. Por un lado, atormentaban al inconsecuente y criminal siervo, asusándole la conciencia, agradeciéndolo cuando se encontraba en parcial desprendimiento a causa del sueño, amenazándolo con la intervención de la justicia humana y gritándole que nunca huiría a la divina. Acoplándosele al organismo, especialmente al área mental, dos de esos pertinaces enemigos lo inducían al suicidio, le despertaban y recrudecían sus celos contra el sacerdote de quien sospechaba con relación a doña Josefa, despedazándolo interiormente. Bajo esa inducción penosa e intoxicado por las energías deleterias provenientes del odio de los adversarios espirituales, el joven catalán se debilitaba absorbido por los tormentos y por la obsesión en proceso cruel de instalación voluptuosa. A sus enemigos solo les faltaba la abertura de las brechas morales para que el recurso perverso de venganza se instalase, y eso ocurrió cuando llevó a cabo la acción criminal y cobarde contra su benefactor, que lo había acogido en el hogar y de la cual no tenía más cómo retroceder. En ese ínterin comenzaron a ser tomadas por doña Josefa las providencias legales para la regularización de la herencia, teniendo en vista que ella era la única portadora de los títulos de merecimiento, consecuencia de sus esponsales, orientada por el canónigo don Lorenzo, astuto y hábil en el intrincado mecanismo de las leyes. Aquel era un periodo muy difícil para el país, porque Isabel II, hija de Fernando VII y de María Cristina, quien más tarde subiría al trono, era heredera del mismo después de la muerte del padre, y cuando eso sucedió contaba con menos de 10 años de edad y su progenitora pasó a gobernar como regente. En ese ínterin estalló la primera guerra carlista, que la obligó a renunciar más tarde, alrededor de 1840. Entonces fue sustituida por Espartero, que era el jefe del gobierno, y Argüelles fue investido con la responsabilidad de tutelar a la joven reina. Considerando las luchas que se trababan por todas partes, en noviembre de 1843, Isabel fue declarada mayor de edad, con apenas 13 años, a fin de poder gobernar y calmar al país. No obstante, las intrigas palaciegas, los odios políticos y militares, las ambiciones desmedidas de los criminales disfrazados de patriotas
continuaron generando conflictos y dificultades para la gobernante, que a pesar de todo se tornó simpática al pueblo en razón de su bondad y caridad fuera de lo común, recursos que podrían haber utilizado a la reconstrucción del país y a la felicidad del pueblo, si no fuesen esos sentimientos infelices que tipifican a los ambiciosos por el poder a cualquier precio, sin el menor respeto por la sociedad y por las masas, siempre sufrientes, hambrientas, miserables, olvidadas. Salamanca no se encontraba al margen de los acontecimientos que tenían lugar en la corte. Los conciliábulos se sucedían y los carlistas, entre los cuales se encontraba el extinto don Fernando Ordóñez y Proenza, verdadero idealista que deseaba la felicidad del pueblo, estaban en choques sucesivos contra el poder que venía de Madrid. De esa forma, la situación en la ciudad era delicada, porque no todos participaban del movimiento antiliberal y antirevolucionario, defensor del absolutismo, iniciado por don Carlos María Isidro de Borbón, hermano del fallecido rey Fernando VII. Considerándose el heredero natural de la corona, se negó a reconocer a la hija primogénita de su hermano, doña Isabel, como princesa de Asturias, lo que produjo su exilio con su familia en Portugal. En Abranches, en octubre de 1833, firmó un manifiesto por medio del cual se presentaba como Carlos V, legítimo rey, cuyos derechos reivindicaba. Estimulados por su audacia, sus partidarios y protegidos comenzaron la lamentable guerra carlista que se prolongó por 7 años, 1833-1840. Por lo tanto, era un periodo muy turbulento. La astucia y la arbitrariedad gobernaban los destinos humanos. A causa de ello, en esos días, la tragedia en el solar de don Fernando se dio lugar a los tormentosos e insoportables acontecimientos entre los carlistas y liberales. Las leyes estaban subordinadas a los intereses mezquinos de los mercenarios y la estupidez de la sociedad se sometía a la lisonja y a las ventajas consecuentes de las conquistas sórdidas. La orientación segura del canónigo y su influencia entre los liberales que gobernaban la provincia contribuyeron decisivamente para que fuesen regularizados con rapidez los procesos legales que concedían los derechos de propiedad de los bienes dejados por el extinto a su señora viuda, que guardaba esa decisión con recato, aunque fingido, y ansiedad que no conseguía disfrazar. Atormentada ante las reflexiones que dominaban su mente con relación al crimen infame que los amantes perpetraron, Susanita aumentó el cerco al inquieto santiaguito, quien comenzó a sentir aversión por la joven, comprendiendo que ella era portadora de algún secreto que lo comprometía. Una nueva trama se diseñó en su mente y al no poder soportar la presión psíquica y emocional de la infeliz enamorada, resolvió solicitar consejo al canónigo de los Hoyos. Al comparecer en la catedral a la hora indicada para la narración del hecho que lo sorprendía, el religioso no pudo ocultar su asombro ante lo desfigurado que estaba su compinche. Curioso por saber lo que estaba sucediendo, condujo al joven al confesionario y tras los cuidados litúrgicos para el acto de la confesión, repitió palabras sacramentales sin ningún sentimiento de unión y se puso a disposición del atormentado joven, quien no se permitió ningún circunloquio, abordando el problema sin medias palabras. Estoy observando que una de las amas de la casa me está asediando, como si conociera algo en torno de los acontecimientos pasados con relación a don Fernando. ¿Y por qué lo sospechas?, indagó el sacerdote interesado. Sin mayores preámbulos, el joven esclareció. Hace algún tiempo Susanita me interesó y vivimos un rápido romance, que luego fue deshecho por desistencia de mi parte. Sin embargo, no me di cuenta que ella continuaba rondándome ansiosa por la prosecución a la que me negué. No obstante, más recientemente empezó a decirme palabras con doble sentido, indirectas, como si conociese algo que estuviese oculto. ¿Cómo es eso?, interrogó el confesor. Aún ayer, cuando pasé a su lado sin saludar, ella se refirió veladamente, indagando: ¿por qué tanta soberbia? Yo sé, y esta casa,
conoce lo que sucede a la noche entre sombras y silencios. Y se puso a reír, burlona, sarcásticamente. Había en su cinismo tanta crudeza que por poco no la golpeó. Reflexionando en silencio, el sacerdote luego dedujo que la joven debería de haber visto algo que lo comprometiese y era más sabio enterarse de cuánto ella era conocedora en vista de los peligros de una situación embarazosa en aquel momento. De este modo, y con la habilidad mórbida que le era habitual, sugirió: como aún se encuentra interesada en ti, aproxímate, auscúltala, reconquístala, dale lo que desea, negocia, y de acuerdo con el conocimiento que tenga en torno a la noche fatídica, la única alternativa será eliminarla también, porque nadie sentirá la falta de una desvergonzada y pervertida. Las palabras estaban cargadas de ira, porque naturalmente su excelencia estaba involucrada también en el trágico suceso, cuyos beneficios esperaban disfrutar en breve. El joven, tomado de sorpresa, respondió algo confuso: si ella tuviera el conocimiento del crimen, ¿tendré que matarla también? ¿Y esto seguirá así hasta cuándo? Hasta donde las necesidades así lo impusieren, respondió don Hoyos, con una frialdad que sorprendió al asesino. En el silencio natural que se produjo, él comprendió la crueldad del religioso inmoral y la facilidad que tenía para eliminar a quien se atreviese a impedir la ejecución de sus planes, que el joven ignoraba casi por completo. Y si yo me negase a hacerlo, tendrás que pagar el alto precio de la traición y del homicidio contra tu amo. Cuando se entra en una situación grave, no existe otra alternativa sino perseguir hasta el término de las circunstancias e imposiciones del acto deliberado. Finalmente, esto es solo una hipótesis, porque es probable que el infame esté fingiendo a fin de atraerte de vuelta a su perversión y codicia. Sin embargo, sea cual fuere la situación, no dejes de mantenerme informado a tu respecto. Como el joven permaneciese en un silencio perturbador, el sacerdote le aconsejó intentar reaccionar al conflicto de la conciencia y le sugirió una penitencia que lo tranquilizaría, acompañada de la Eucaristía que le podría suministrar en el acto de la misa al día siguiente. Era tal el desplante del cínico que no creía en absoluto en la eficacia de lo que estaba ofreciendo, porque su conducta disoluta le negaba cualquier tipo de autoridad en materia de fe religiosa. A pesar de eso, el aturdido muchacho aceptó la alternativa y después se dirigió al altar mayor, donde permaneció en oración por un largo periodo hasta la llegada de las sombras nocturnas, retirándose de allí, sino aliviado por lo menos, con planes para proceder en el futuro, en lo que invertiría todo el patrimonio de que fuese portador, no negándose a pagar el tributo que le fuese exigido. Así finaliza este numeral 6. ¿Un comentario? Sí, aquí digamos, ya que se menciona que habían tenido también una relación de pareja que fue muy corta, Susana y Santiago. Esto también nos puede hacer pensar que no es la primera vez que ellos se están encontrando en esta encarnación, sino que ya se habían encontrado en una encarnación anterior o en algunas, tal vez no fue solo una, sino que fueron varias. Es posible que ya Susana ya conociera también a la señora Josefa, y por eso esa situación de estar en ciertas circunstancias en las que se ve que está cerca, pero no podemos, por ahora no podemos tener una idea de realmente cómo pudo haber sido la situación en una vida anterior de Susana con respecto también a estos personajes de Josefa y Santiago. También aquí se puede notar que tiene más maldad el sacerdote,
más maldad el sacerdote que Santiago. Santiago, él no quiere volver a cometer otro crimen, o sea, no quiere cometer otro asesinato, ya no quiere hacer eso. Se nota en el momento en el que dice, pero también hay que matar a Susanita. ¿Y cuándo va a detenerse esto? Y el sacerdote le dice, hasta cuando sea necesario. O sea, cuando le está hablando Santiago, le dice, como decirle, mire, va a seguir esto como una cadena de asesinatos. Entonces el sacerdote le dice, si es necesario, sí. Entonces nos estamos dando cuenta que, entre comillas, no se han manchado las manos, o no se mancharía las manos del sacerdote, pero posiblemente tal vez sea una culpa bastante grande, no sé si bastante similar a la de Santiago, porque el sacerdote sería el que diría, bueno, entonces como está dando problemas Susana y no se puede solucionar de otra forma, entonces él dice, bueno, tienes que matarla. Y viene Santiago y vuelve a caer otra vez en lo mismo, porque nos estamos dando cuenta otra vez de que va viniéndole un poco de luz a Santiago, pero no la está aprovechando. Cuando el sacerdote le dice, sí, entonces hay que eliminarla. Entonces, ahí tiene una oportunidad Santiago de reflexionar, no, yo ya no puedo seguir en esta situación, cada vez es peor, cada vez me enredo, me hundo más. Y al darse cuenta que el sacerdote le dice, mira, todos los asesinatos que sean necesarios, y está teniendo la posibilidad de ver claramente y de mejor agarrar camino. Porque como había mencionado, puede buscar a otro sacerdote y decirle, mire, yo estoy arrepentido, yo ya fallé, ya caí, ya hice mal, pero no quiero seguir arrastrándome a lo mismo. Entonces, pero no está él con una situación o una voluntad de efectivamente ya no seguir ahí. Tenemos también el conocimiento de que hay entidades que ha tenido él muy cerca que están influyendo en él para que él esté actuando mal, pero no lo han agarrado como no le han agarrado la voluntad para decirle, bueno, nosotros manejamos tu voluntad y vas a hacer esto y esto y esto. Él ha podido liberarse, pero él ha decidido seguir ahí. Ahí estamos viendo que es un libre albedrío que está mal utilizado. Solamente. Muchas gracias, Pepe. Vamos a finalizar aquí entonces la lectura que nos tenemos del libro Caídas y Ascensión. Gracias por tus comentarios. Vamos a hacer la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y quieran que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que han asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.